Inmediata entrega de tu alto cargo a las Fuerzas Armadas. En este video estamos revisando los decretos leyes. El concepto de decreto ley es un decreto dictado por el Ejecutivo sobre materias que, según la Constitución, son propias de la ley, sin autorización del Poder Legislativo. Recordemos que entre algunos videos anteriores nosotros vimos en lo que era la teoría de la ley las distintas emanaciones en este sentido, y cuando nosotros hablamos en términos generales que es un decreto con contenido de ley emanado del Poder Ejecutivo de facto, que ha usurpado las atribuciones del Legislativo, podríamos pensarlo desde este punto de vista. Pero desde el punto de vista de la forma de la norma jurídica y de las maneras de expresarse en el concierto de ordenamiento jurídico positivo, estos decretos leyes representan la mejor demostración de la necesidad de la existencia del derecho en toda sociedad y su expresión normativa. Independientemente de la discusión que pueda producirse sobre la legitimidad, estos decretos leyes demuestran la necesidad del derecho de manifestarse formalmente, de lo imperioso de usar algunas de las expresiones de la ritualidad jurídica para dotarlos de validez formal. En estas circunstancias extraordinarias en donde el Ejecutivo, aunque facultades legislativas, dicta estos decretos a los cuales él mismo les atribuye la fuerza de las leyes. Concluyamos entonces que los decretos leyes se dictan en los gobiernos de facto o de hecho, en donde se ha roto la institucionalidad vigente y las autoridades prescinden de la Constitución. Nosotros acá vemos en el video de que en el periodo del 73, del año 1973 a 1981, la Junta de Gobierno legisló abundantemente a través de decretos leyes. Se editaron 3.660 decretos leyes, pero no ha sido la única época en que ello ha ocurrido. En el año 1932, durante el gobierno de Juan Esteban Montero, había crisis política y asume la Junta de Gobierno liderada por Juan Osorio y dicta 669 decretos leyes. Posteriormente, en los años 1924, en el año 25, siendo don Arturo Alessandri Palma la Junta de Gobierno liderada por Luis Altamirano Talavera, también recurrió a los mismos decretos, dictándose en esa ocasión 816 decretos leyes. Ahora, ¿cuáles son las características? Son abiertamente inconstitucionales. Son contrarios a la Constitución Política del Estado, toda vez que suponen un quiebre institucional sobre ellos. No cabe algún control alguno de constitucionalidad. ¿Ya? John Locke sostenía que no puede ningún edicto de otra autoridad, cualquiera, en forma alguna, imaginable, sea cual fuere el poder que lo sustentare, ¿ya?, alcanzar fuerza y obligación de la ley sin la sanción del Poder Legislativo, que
que el pueblo ha escogido y nombrado, porque sin esta la ley carecería de lo que es absolutamente necesario para ser como tal. El consentimiento de la sociedad, sobre el cual no tiene el poder de dictar leyes, sino el consentimiento de ella y autoridad de ella recibida. Ahora, su naturaleza jurídica es dual. Formalmente hablando, se manifiesta con los rasgos de un decreto y en cuanto al fondo regula materias de ley y tiene su misma jerarquía sobre la jerarquía de los decretos leyes, y dentro del esquema de Kelsen, ¿se acuerda? Tiempo atrás vimos la pirámide de Kelsen en un video. Si el que ve este video quiere complementarlo, revise los anteriores videos nuestros. Se dice que ellos ocupan el mismo lugar de una ley. Sin embargo, la asimilación jurídica puede resultar impropia, pues ello equivaldría a considerar al decreto ley con la facultad de abrogar el orden constitucional. Otro aspecto importante es su validez. No puede buscarse en la existencia de una norma jurídica positiva superior, de tal modo que sólo cabe fundarlos en el hecho de su propia eficacia. Por otra parte, se modifican y derogan mediante otro decreto de ley si se ha establecido el orden constitucional a través de una disposición constitucional o ley. Ahora, ¿cuáles son los decretos, los efectos de los decretos leyes? Indudablemente que durante la vigencia del régimen de facto o de hecho, los efectos jurídicos de los decretos leyes. Indudablemente que durante la vigencia del régimen de facto, de hecho, el problema de la validez de los decretos leyes no se discute. Ellos son plenamente vigentes. El problema surge al restablecimiento de la normalidad constitucional. ¿Qué valor conservan estos decretos leyes dictados en la Constitución? El problema se debatió cuando Arturo Alessandri Palma afrontó el problema del reconocimiento de los 669 decretos que hablábamos hace un momento, dictados en este periodo. De paso, esta es una pregunta clásica de derecho constitucional. La comisión de juristas se pronunció sobre la validez de los decretos leyes. Fue unánime en deducir que estos decretos eran nulos, pues el mantenimiento del orden constitucional niega el derecho de perdurar a las arbitrariedades cometidas por cualquier entidad usurpadora de los derechos y de las autoridades establecidas por la misma Constitución. La sanción de la nulidad se desprende de la actual Constitución, que en su artículo 7 establece que cada autoridad y cada poder que se ejerza debe actuar dentro de las esferas de su competencia. Nadie puede atribuirse facultades de otro poder. Ahora bien, los decretos leyes son abiertamente inconstitucionales en su forma, pero no podemos desconocer su existencia. Hay razones históricas y políticas que han obligado a reconocer su existencia. Cuando todo vuelve a la normalidad, hay unanimidad en el criterio de los juristas para sostener que hay que aceptar su existencia, y estas son algunas de las razones que se han dado y que cita el profesor Gonzalo Ruz. Por ejemplo, las circunstancias extraordinarias por las cuales atraviesa un país mientras imperan los gobiernos de facto. Mediante los decretos leyes en Chile se pusieron en marcha numerosos engranajes de la vida nacional y se hizo un tejido, por así decirlo, todo el ordenamiento jurídico de tal forma que este habría resultado con vacíos, perturbaciones, si se hubiese rechazado la vigencia de las normas legales. El hecho de estar aludiendo a una modificación o derogación de un decreto ley implica reconocer su existencia, ¿ya? Aspecto no menos importante. Queremos mencionar, como digo, este aspecto de los decretos leyes porque a veces se confunden con lo que luego vamos a ver con los decretos fuerza de ley.